Lamentablemente acaba de entrar en vigor la Ley de Memoria Democrática. Y digo lamentablemente porque esta ley es detestable por dos grandes motivos. En primer lugar, por lo que hace, y en segundo lugar, por la intención que le lleva a hacer lo que hace. Vamos a verlo con algo de detenimiento. En primer lugar, esta ley es detestable por lo que hace, que son fundamentalmente tres cosas. Primero, quiere contarnos el pasado, lo que pervierte totalmente tanto el derecho como la historia. Pervierte el derecho porque el derecho no debe encargarse de interpretar el pasado. El derecho debe encargarse de regular el presente, que no es poco. Y pervierte la historia porque la historia no se decreta a golpe de ley. Aunque una hipotética mayoría democrática así lo quiera, no puede decidir qué es lo que sucedió en el pasado, es algo que no está en su mano. Pero parece que hoy triunfa la idea contraria, y no hay más que escuchar a Felipe González. Hay una verdad que he aprendido. En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Hay que decir que esto ya fue debidamente criticado hace un tiempo. En 2018, más de 200 historiadores firmaron un manifiesto en el que decían lo siguiente: ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la historia, pues de hacerlo criminalizaría la historia, estableciendo una checa de pensamiento único al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado. Pero la cosa va a peor, porque esta ley no se contenta con contarnos el pasado. Además quiere imponernos por la fuerza su versión de la historia. Primero, la ley intenta imponer su versión de la historia por las buenas, a través del adoctrinamiento. Así, su artículo 44 se dirige a los niños y a los adolescentes. El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura. El artículo 45 apunta a los universitarios y a los investigadores. La Administración General del Estado, en colaboración con las universidades, fomentará en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática. Y el artículo 48 ya se dirige a la población en general. La Administración General del Estado promoverá el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación que incluirán el relato de las víctimas y específicamente la memoria de las mujeres. Queremos que se divulgue en general nuestra versión de la historia para que todos la oigan y todos la compren. Y por si el adoctrinamiento no funciona, la ley acto seguido intenta imponer su versión de la historia por las malas, a través de sanciones que puedan disuadir al disidente. Y os pongo un ejemplo. El artículo 62.1e de la ley contempla como una infracción lo siguiente: las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares. Esta es una infracción muy grave que, por tanto, podría ser sancionada con hasta 150.000 euros de multa, artículo 63. Y porque es una infracción muy grave, quien debe decidir si se impone una sanción es la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, artículo 65. ¿Y sabéis quién está al frente de esta Secretaría de Estado? Fernando Martínez López, en su día militante del movimiento comunista andaluz, vinculado al PSOE desde 1987 y elegido por Pedro Sánchez para desempeñar este cargo. Así que, como comprenderéis, me da un poco de vértigo pensar que un órgano totalmente parcial pueda imponer multas de hasta 150.000 euros a quien exalte el franquismo, sabiendo, como sabemos, que en nuestro país se ha llegado a llamar franquista a Vox, al PP o a Ciudadanos, e incluso alguna desnortada llegó a llamar facha al almirante Cervera. Hoy en día cualquiera que discrepe con la izquierda puede ser llamado franquista sin ningún tipo de problema. ¿O me vais a decir que solamente se llama franquista a las personas que suscriben de forma total y absoluta el ideario del franquismo? Y todo esto otra vez pervierte absolutamente el derecho. No se está castigando a la gente por lo que hace, se está castigando a la gente por lo que piensa, siendo además el encargado de decidir si algo es o no es franquismo un órgano, como decía, totalmente parcial. Por tanto, nos alejamos del derecho sancionador de acto propio de sistemas garantistas para acercarnos al derecho sancionador de autor propio de sistemas dictatoriales. No es paradójico que la ley de memoria democrática, pretendiendo oponerse a una dictadura, se comporte de forma dictatorial. Y aún falta el colofón final.
La ley quiere contarnos el pasado, lo que está mal, la ley quiere incluso imponernos ese pasado, lo que está peor, pero es que además ese pasado que se nos vende como la verdad es mentira. Me seguiría oponiendo, por supuesto, pero tendría cierto pase que una ley nos contara y nos incluso impusiera una versión de la historia si esa versión de la historia fuera irrebatiblemente cierta. Pero es que no es el caso. La versión de la historia que nos ofrece la Ley de Memoria Democrática está plagada de lagunas. Una ley no tiene que meterse en este terreno, pero es que esta ley, metiéndose, lo hace mal. La Ley de Memoria Democrática mantiene fundamentalmente dos ideas históricas. Estos son los dos pilares sobre los que se asienta todo su relato. En primer lugar, se mantiene que la Segunda República fue idílica y pacífica. En su exposición de motivos, la ley nos dice lo siguiente. Hasta la Constitución de 1978, esos periodos democráticos eran abruptamente interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos, tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad. El último de ellos protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales. Fue interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra. Y su artículo 3, ahondando en la misma idea, entiende que solo hay víctimas del 18 de julio de 1936 en adelante. Antes, durante la Segunda República, no hubo ninguna. A los efectos de esta ley se considera víctima a toda persona que haya sufrido individual o colectivamente daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978. Porque la Segunda República fue el paraíso en la tierra, hay que defender a capa y espada que en ella no hubo víctimas, porque de haberlas, su relato se resquebrajaría. Y esto, por ejemplo, les lleva a mantener disparates como el siguiente. José Calvo Sotelo era uno de los principales líderes de la oposición al gobierno, como hoy día lo puede ser Feijóo o Abascal. Pues bien, el 13 de julio de 1936, un comando de policías socialistas lo sacó ilegalmente de su casa, le pegó un par de tiros y lo abandonó en un cementerio. Pues bien, como esto sucedió el 13 de julio de 1936 y por tanto antes del 18 de julio de 1936, momento a partir del cual la Ley de Memoria Democrática entiende que hay víctimas, José Calvo Sotelo no es considerado una víctima. Es más, el artículo 41 de la Ley de Memoria Democrática suprime el ducado de Calvo Sotelo, creado a título póstumo el 18 de julio de 1948 en honor a este político asesinado. Y la primera idea histórica conecta con la segunda, precisamente porque se mantiene que la Segunda República fue idílica y pacífica, se mantiene también que en la Guerra Civil hubo un bando de buenos buenísimos y un bando de malos malísimos, sin matices ni grises. Y estas dos ideas son como poco cuestionables. El problema es que hoy en día uno dice esto, que estas dos ideas son como poco cuestionables e inmediatamente se le tacha de franquista o de fascista o de lo que se quiera. Hay que llevar mucho cuidado con la fuente que elegimos, así que ¿qué os parece si elegimos como fuente a Clara Campoamor y a su libro La Revolución Española vista por una republicana, escrito meses después del inicio de la Guerra Civil? ¿Y por qué Clara Campoamor? Bueno, por varios motivos. Primero, porque vivió la época, así que creo que sabe de lo que habla. Segundo, porque no tiene especiales simpatías hacia la derecha. Jamás militó en un partido de derechas y al inicio de la Guerra Civil un grupo de derechistas intentó matarla cuando ella iba en un barco rumbo a Génova, así que no creo que mienta para beneficiarla. Y tercero, esto ya es el sumum, porque hoy en día tanto el PSOE como Podemos la reverencian, se fían de ella, parece. Por lo tanto, me imagino, como decía, que tanto el PSOE como Podemos se fiarán de Clara Campoamor, ¿no? Pues os hago un favor, citemos a alguien de vuestra confianza, citemos a Clara Campoamor. ¿Opinaba Clara Campoamor que la Segunda República fue idílica y pacífica? Pues parece que no. Sobre este periodo dejó escrito lo siguiente. Al haberse impuesto definitivamente los métodos anarquistas, desde la mitad de mayo hasta el inicio de la Guerra Civil, Madrid vivió una situación caótica. Los obreros comían en los hoteles, restaurantes y cafés, negándose a pagar la cuenta y amenazando a los dueños cuando aquellos manifestaban su intención de reclamar la ayuda de la policía. Las mujeres de los trabajadores hacían sus compras en los ultramarinos sin pagarlas, por la buena razón de que las acompañaba un tiarrón que exhibía un elocuente revólver. Además, incluso en pleno día y hasta en el centro de la ciudad, los pequeños comercios eran saqueados y se llevaban el género amenazando con revólver a los comerciantes que protestaban.
La guinda de ese encantador caos la constituían 5 o 6 bombas de dinamita que cada día los huelguistas colocaban en edificios en construcción para hacerlos saltar por los aires. Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de fascistas. Iglesias y edificios públicos eran incendiados. En las carreteras del sur eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía a los viajeros una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. Así, el 5 de mayo se hizo correr el rumor de que señoras católicas y sacerdotes asesinaban niños regalándoles caramelos envenenados. Un ataque de locura colectiva se apoderó de los barrios populares y se incendiaron iglesias, se mataron sacerdotes y hasta vendedoras de caramelos en las calles. En el barrio de Cuatro Caminos fue horriblemente asesinada una joven francesa profesora de escuela. Una locura colectiva semejante se había apoderado de la chusma en 1830, cuando, con ocasión de una epidemia de cólera, la ralea acusó a los frailes de haber envenenado las fuentes públicas. Pero en aquel momento al menos había un dato cierto, que se veía caer muerta de golpe a gente, víctima de un mal cuyo origen se ignoraba, mientras que esta vez no se había señalado con certeza ningún caso de niño muerto. Estos hechos fueron denunciados en el Parlamento y he aquí la lista de actos violentos, tal y como se imprimió en el diario de sesiones, sin que el gobierno los negara. Hechos acaecidos en plena paz y bajo el ojo indiferente de la policía, entre el 16 de febrero y el 7 de mayo de 1936, es decir, a los 3 meses de gobierno del Frente Popular. Saqueo de establecimientos públicos o privados, domicilios particulares o iglesias, 178. Incendios de monumentos públicos, establecimientos públicos o privados e iglesias, 178. Atentados diversos contra personas, de los cuales 74 seguidos de muerte, 712. He aquí la situación en la que se encontraba España 3 meses después del triunfo del Frente Popular. Si el gobierno se mantuvo pasivo es porque no podía tomar medidas sin dislocar el Frente Popular. En cuanto a los partidos de derecha, un exceso de prudencia les llevó a silenciar a sus propios diputados. Sin embargo, el señor Calvo Sotelo denunció esos hechos ante las Cortes en un famoso discurso. Aquel acto le costaría la vida. Qué contundente, ¿no? Pero bueno, por lo menos Clara Campoamor sí pensaría que en la guerra civil hubo un bando de buenos buenísimos y otro bando de malos malísimos, ¿no? Pues no, tampoco dijo esto. En efecto, tal y como muestran con elocuencia las exhortaciones de los periódicos gubernamentales, en la retaguardia reinaba el terror desde el principio de la lucha. Patrullas de milicianos comenzaron a practicar detenciones en domicilios, o en la calle, o en cualquier lugar donde pensaran encontrar elementos enemigos. Los milicianos, al margen de toda legalidad, se erigían en jueces populares y hacían seguir aquellos arrestos de fusilamientos. Pronto se hizo corriente en retaguardia una frase trágica: se llevaba a alguien a dar un paseo. Pasear a todo sospechoso o todo enemigo personal se convirtió en el apasionado deporte de los milicianos de retaguardia. Al principio se persiguió a los elementos fascistas, luego la distinción se hizo borrosa, se detenía y se fusilaba a personas pertenecientes a la derecha, luego a sus simpatizantes, más tarde a los miembros del Partido Radical del señor Lerrouche, y luego, error trágico venganza de clase, se incluyó a personas de la izquierda republicana como el infeliz director de un colegio para muchachos, el señor Susaeta, hijo de un exdiputado radical socialista. Cuando se comprobaban aquellos errores, se echaba la culpa de los asesinatos a los fascistas y se continuaba. Un día del mes de agosto, la chusma se presentó gritando frente al hospital militar situado en Carabanchel, a las puertas de Madrid. Afirmando que se preparaba la evasión del general López Ochoa, se apoderó de su cuerpo que fue despedazado, siendo paseada la cabeza en el extremo de una pica. ¿Y sabéis por qué pensaba esto de verdad y no es mera propaganda? Pues porque ella misma huyó de Madrid por miedo a que la matasen. Dejé Madrid a principios de septiembre. La anarquía que reinaba en la capital ante la impotencia del gobierno y la absoluta falta de seguridad personal, incluso para los liberales, o quizás sobre todo para ellos, me impusieron esta prudente medida. Pero entonces Clara Campoamor no pensaba que un bando era de demócratas y otro bando era de fascistas. Pues no pensaba esto. ¿Fascismo contra democracia? No, la cuestión no es tan sencilla. Ni el fascismo puro ni la democracia pura alientan a los dos adversarios. La división, tan sencilla como falaz, hecha por el gobierno del Frente Popular entre fascistas y demócratas para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental. Y alineándose con Chávez Nogales en este punto, advierte que en caso de llegar a ganar la guerra al Frente Popular, no ganaría la democracia.
E incluso más allá de la guerra, el porvenir parecía sombrío. Se vislumbraba con demasiada claridad que el triunfo del gobierno no sería el triunfo de un régimen democrático, dentro del cual el ciudadano gozaría de libertad. Sería una época de enfrentamientos internos, de luchas sangrientas entre los grupos obreros con distintas ideologías que se disputarían el poder y la gloria de instaurar en el país regímenes opuestos, el comunismo bolchevique o el libertarismo anarquista. El resultado solo puede ser una dictadura del proletariado más o menos temporal en detrimento de la República Constitucional. Recordad que nada de lo anterior lo he dicho yo, todo lo ha dicho Clara Campoamor. Así que, ¿qué vais a hacer ahora? ¿Llamarla fascista también a ella? Perfecto, tened valor. Pero sed conscientes de que acto seguido tendréis que admitir que si hoy en día en España las mujeres pueden votar es gracias al fascismo, porque fue ella quien introdujo el sufragio femenino en nuestro país. Me imagino que a muchos ahora mismo les estará explotando la cabeza. Y esta ley no solamente es falsa porque diga cosas que son mentira, como las que acabamos de ver, sino también porque omite cosas que son verdad. En su exposición de motivos, la Ley de Memoria Democrática se queja de que en 1936 triunfase un golpe militar contra una república legalmente constituida y por tanto legítima, aunque ya hay estudios documentados que tachan de fraudulentas esas elecciones de 1936. Pero sorprendentemente, o no tanto, la Ley de Memoria Democrática se olvida por completo de lo que sucedió en 1933 y 1934, y no lo menciona ni de pasada. En vez de llamarla Ley de Memoria Democrática, podrían haberla llamado Ley de Memoria con lapsus democrática. Yo os cuento lo que pasó. A finales de 1933 iban a celebrarse unas elecciones en España, y ya antes de que se celebrasen estas elecciones, los socialistas dejaron claro cuál era su compromiso con la democracia. Así, por ejemplo, el 9 de noviembre de 1933, Largo Caballero dijo en un mitin lo siguiente: «Mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad, y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia. Nosotros respondemos, vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad, pero si no queréis, pues haremos la revolución violentamente. Eso dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad, hay una guerra civil. Y también son suyas estas perlas. Si ganamos, venceremos y nos apoderaremos del poder. Si no ganamos, el hecho de que otros tengan más votos que nosotros nos impondrá echarnos a la calle para arrebatar ese poder. De ello será la culpa de que nos lancemos a la revolución sangrienta, pues nadie debe llevarnos la contraria». Pues bien, se celebraron esas elecciones y ganaron la derecha y el centro, siendo la CEDA de Gil Robles el partido más votado. Y a partir de aquí sucedió lo siguiente. En primer lugar, Manuel Azaña exigió que se anularan estas elecciones y que se celebrasen otras elecciones para que ganase la izquierda. Al respecto, el historiador Carlos Seco Serrano escribía en su artículo El mito azañista lo siguiente: «Azaña llevó su intransigencia a la hora de la verdad hasta negar prácticamente la democracia de la que él se creía máxima encarnación. Ocurrió esto en 1933, cuando en unas elecciones efectuadas con absoluta pulcritud por Martínez Barrio, presidente entonces del gobierno y hombre de intachable ideología izquierdista, triunfaron las formaciones de centro y derecha que pilotaban respectivamente Lerroux y Gil Robles. La reacción de Azaña resulta inconcebible. Se apresuró a entrevistarse con Martínez Barrio para exigirle nada menos que esto: dar por no realizadas las elecciones, disolver la nueva Cámara antes de que se reuniese, formar un nuevo gobierno de izquierdas rabiosas que ofreciera garantías y llevar a cabo un nuevo proceso electoral que debía restablecer la antigua mayoría. Evidentemente a Manuel Azaña no se le hizo caso y estas elecciones no se anularon. Así sigue diciendo el mismo autor que Martínez Barrio se negó, con determinación que ciertamente honra su propia lealtad democrática, y también se negó a análogas incitaciones el presidente de la República, Alcalá Zamora. Gil Robles, aun sabiendo que su partido había sido el más votado, entendió que lo más prudente, dada la enorme polarización política y social que ya existía en España en ese momento, era que no gobernase la derecha, sino el centro, y por eso aceptó no ser el presidente del gobierno y también que no hubiera ningún ministro de la CEDA en el gobierno, casi nada. El partido que había ganado las elecciones no iba a tener presencia en el gobierno. Y así nos lo recuerda él mismo en sus memorias No fue posible la paz. En aquel momento dijo que nosotros hemos hablado de robustecer una política de centro para evitar los saltos bruscos continuos, que son perjudiciales. Según mi criterio, no es el momento oportuno para actuar en el poder. Y también dijo
que entendemos, no obstante, que no es el momento oportuno para que gobiernen las derechas porque no queremos oscilaciones demasiado bruscas en movimientos pendulares. Meses después, Gil Robles se hartó de los constantes intentos de los socialistas, de los separatistas catalanes y de los separatistas vascos de desestabilizar al gobierno y precisamente por eso exigió no ser él el presidente del gobierno, pero sí, al menos, que hubiera dentro del gobierno 3 ministros de la CEDA. El partido que había ganado las elecciones mendigando por lo menos 3 ministerios. Esto escribió: la situación, sin embargo, resultaba insostenible. Era preciso modificar mis planes y disponerme a participar en el gobierno, aun convencido de las graves consecuencias de este paso. Más tarde o más temprano, habíamos de enfrentarnos con un golpe revolucionario cuyo significado y alcance no disimulaba el socialista, en su número de 28 de septiembre. Abolimos el régimen monárquico y ahora vamos a abolir el régimen de propiedad privada. Siempre sería preferible hacerle frente desde el poder antes de que el adversario se hallara más preparado. Y precisamente por eso nos cuenta que el presidente de la República, Alcalá Zamora, resignado pero no conforme con nuestra entrada en el gobierno, deseaba limitar la participación de la CEDA si fuera posible a una sola cartera. Nunca había pensado yo plantear como problema previo el de la proporcionalidad en la composición del nuevo gabinete, pero se me impuso entonces el deber de mostrarme irreductible en la exigencia, por lo menos de 3 puestos en el gobierno. Y así fue, terminaron entrando 3 ministros de la CEDA en el gobierno, lo cual parece lógico, al fin y al cabo que el partido que ha ganado las elecciones tenga por lo menos cierta presencia en el gobierno, pues tiene su sentido, ¿no? Pues no para aquella izquierda. La entrada de estos 3 ministros de la CEDA en el gobierno fue interpretada interesadamente como una amenaza fascista, y digo que fue interpretada interesadamente como una amenaza fascista porque sabían perfectamente que la CEDA no era fascista, y aprovechando esto, los socialistas promovieron una insurrección para derrocar a este gobierno e instalarse ellos en el poder. Por ejemplo, la izquierda republicana emitió esta nota nada más saberse que habían entrado 3 ministros de la CEDA, el partido que había ganado las elecciones, en el gobierno. Izquierda Republicana declara que el hecho monstruoso de entregar el gobierno de la República a sus enemigos es una traición, rompe toda solidaridad con las actuales instituciones del régimen y afirma su decisión de acudir a todos los medios en defensa de la República. Y esta insurrección no fue algo de poca monta. De hecho, hay quien lo ha interpretado como el primer enfrentamiento de la guerra civil. Las instrucciones del Comité Revolucionario para la insurrección de octubre señalaban que nadie espere triunfar en un día en un movimiento que tiene todos los caracteres de una guerra civil. Y también Gerard Brennan, en su libro El laberinto español, indicaba que el alzamiento de Asturias puede ser considerado como la primera batalla de la guerra civil. Entonces, vamos a ver, ¿por qué si se critica en la Ley de Memoria Democrática la sublevación de la derecha cuando la izquierda ganó las elecciones de 1936, supuestamente, ni se menciona la sublevación de la izquierda cuando la derecha y el centro ganaron las elecciones de 1933? ¿A qué se debe este doble rasero? ¿Por qué se nos cuenta una cosa y se nos oculta la otra? Decía al principio del vídeo que esta ley me parece detestable por 2 motivos. Primero, por lo que hace, y segundo, por la intención que le lleva a hacer lo que hace. Me centro ahora, visto el primero, en este segundo motivo. Cuando alguien con buenas intenciones hace algo malo, pues puede merecer cierta compasión. Si un amigo, queriendo alegrarnos, nos prepara una sorpresa que al final nos disgusta, pues no creo que merezca ser repudiado. Ojo, las buenas intenciones no convierten las malas obras en buenas, pero en algunos casos, y atendiendo a las circunstancias del caso, sí que les pueden restar cierta gravedad. Pero es que tampoco este es el caso. La Ley de Memoria Democrática se ha hecho con mala intención, sus fines son abyectos. Esta ley, por mucho que así lo diga, no pretende contarnos la verdad. Dice tantas cosas que son falsas y omite tantas cosas que son verdad que es imposible que este sea su objetivo. Esta ley, por mucho que así lo diga, tampoco pretende reconciliarnos. Todo lo tergiversa a favor de un bando y solo se preocupa por un bando. Luego también es imposible que este sea su propósito. Esta ley en realidad es un mero instrumento electoral. Con ella se pretende desviar la atención de ciertas cosas que se están haciendo mal, centrar la atención en este tema e intentar conseguir votos, aunque para ello se tenga que mentir y aunque para ello se tenga que recurrir a un revanchismo absurdo que enfrente a los españoles del presente, que es lo más grave de todo. Solo os pido que comparéis. En 1956, el Partido Comunista, en su declaración por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español, dijo esto: crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte.
Y en 2022, casi 90 años después de que estallase la guerra civil, el PSOE y Podemos nos dicen esto en su Ley de Memoria Democrática. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. La ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión. Igualito. En definitiva, el gobierno no sabe resolver los problemas del presente, por eso acude al pasado, y al hacerlo de forma torpe y sectaria enemista a la población española, y al hacerlo empeora los ya de por sí graves problemas del presente y de paso estropea también el futuro. Quien haya leído un poco de historia sabe perfectamente que enemistar, enfrentar, separar, polarizar a dos segmentos de la sociedad es jugar con fuego. Y el problema es que si esto les sale mal, nos terminaremos quemando todos. Así que llamarles irresponsables se queda corto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Largo, pero creo que la complejidad del tema así lo exigía. Dicho esto, hago varias precisiones. En primer lugar, quienes sigáis este canal ya sabréis que hace unos años, no sé ni cuántos, ya subí un vídeo relacionado con este tema. Para este vídeo he rescatado muchas de las citas que incluí en su día, particularmente las de Clara Campoamor, pero he querido hacer otro vídeo porque había que añadir más información y había que incluir las actualizaciones pertinentes, porque han pasado años y ha entrado en vigor esta ley. En segundo lugar, os quiero animar también a que veáis una serie de vídeos sobre la Segunda República que están colgados en el canal de YouTube de Fortunata y Jacinta porque me han servido muchísimo para preparar este vídeo. Y en tercer lugar, os recuerdo, muchos de vosotros ya lo sabréis, que soy abogado penalista y que precisamente por eso me he creado un canal secundario para difundir el derecho penal. Así que os animo encarecidamente a que lo sigáis. Os lo dejaré en la descripción del vídeo. Dicho esto, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta y comentar, así ayudáis a visibilizarlo y también podéis suscribiros al canal. La verdad es que no cuesta nada y yo os lo agradezco enormemente. Dicho esto, hasta la próxima.